el mensaje, bueno, no, nos sentimos muy honrados realmente de participar en esta versión internacional de este evento, pues teniendo en cuenta que hay diferencias de horarios, es una fantasía realmente podernos ver, poder hablar de esta manera. Entonces, pues muchas gracias, Alfredo, y muchas gracias a ustedes por escucharnos con este tema que realmente nos apasiona. Y muchas gracias, Alfredo. Gracias a todos los participantes, a la anterior expositora. Excelente conferencia. Gracias también a ustedes que nos están viendo. Y como dice el doctor Tamayo, pues es un honor estar aquí con ustedes. Y qué bueno que podamos seguir creciendo juntos, que podamos seguir aprendiendo juntos, porque de eso se trata Reiki, la unidad. Muchas gracias. Muy bien, vamos entonces Es- a empezar esta charla. Primero les voy a hablar yo y después les va a hablar Estefano. Listo, sigue Estefano. Esa es nuestra universidad. Están cordialmente invitados. Es la Universidad Javeriana en Cali. Pon el anterior, porfa, Estefano, para que vean parte del campus. Este es parte del campus de la universidad, donde están algunos de los edificios. Como ustedes pueden ver, es como, son como unos edificios metidos en un bosque. Así es el campus de la universidad, es muy ecológico y realmente muy agradable. Están cordialmente invitados a que vengan a visitarnos y de pronto pues podemos hacer algo académico con ustedes. Siguiente. Ya um, Alfredo les ha dicho de qué se trata esta charla. Vamos a hablar un poco sobre los beneficios que tiene el Reiki en las personas ancianas, en las personas mayores y a dilucidar, desglosar un poquito lo que es terapia complementaria, terapia alternativa y esta clase de cosas que en muchas ocasiones se utilizan esos términos de forma como si fueran iguales, pero no lo son. Siguiente. Ya nos presentó Alfredo. am, de todas maneras, pues quiero recalcar que Estefano también es practicante de barras Access Consciousness, hace mindfulness también, y también es docente de la Javeriana en el programa que les comentó Alfredo hace un momento. Yo además pues, soy geriatra y soy magíster en salud pública y especialista en gerencia en salud y bueno, algunos otros posgrados que he hecho. Y como siempre digo, el título que más me gusta cuando estamos hablando de títulos, soy maestro Reiki. Siguiente. Vamos a hacer un camino que es en esta charla. Vamos a hablar de conceptos y definiciones en relación con ancianos, con Reiki. Vamos a ver qué es lo que hay en relación con Reiki en la academia y finalmente vamos a ver lo que es el protocolo de investigación que estamos haciendo, que es un protocolo de investigación también relacionado con viejos. Siguiente. Entonces, pues la medicina tradicional es una medicina que, como ustedes saben, posee conocimientos importantes a los que hay que darles cabida en Occidente de alguna manera. Se ha hecho un camino, se ha trabajado muchísimo para que sea reconocida la medicina tradicional
en el occidente y para que haga un complemento con la medicina convencional, que es la medicina alopática que nosotros hacemos. De allí entonces llegamos a diferentes prácticas. Una de esas prácticas es precisamente el Reiki. Y de allí llevamos a experiencias. Entonces aquí ya empezamos a a trastabillar en relación con con la medicina convencional y con el método científico, porque resulta que las experiencias, desafortunadamente, no están dentro de la sí están dentro de la clasificación que se utiliza para, para darle peso para darle peso a los conocimientos. Pero en el método científico se utiliza una cantidad de alternativas que deben ser sujetas a comprobación y que deben ser sujetas a cuantificación o cualificación de alguna manera. Entonces, las experiencias desafortunadamente están en el último escalón para estos métodos, que son los que utilizamos en la medicina convencional. Y en general, los, la- los escritos de la medicina tradicional nos los llevan desde el punto de vista de las experiencias, pero pocos desde el punto de vista de cualificación y cuantificación, como les estaba diciendo hace un momento. Entonces, esa es una cosa que tenemos que ir cambiando y ya vamos a mirar pues cómo hacerlo y vamos a mirar qué es lo que estamos haciendo en relación con ello. Hay que tener en cuenta que los aspectos de la medicina tradicional tan importantes como les digo que son, mm, favorecen la salud de las personas y nuestras comunidades tienen muy en cuenta esa medicina tradicional, a veces más que la medicina convencional, pero por esa razón hay que darle un peso, un mayor peso a todas estas actividades desde el punto de vista de la comprobación y no solamente de las actividades experienciales. Ahora sí, ¿qué es medicina alternativa y qué es medicina complementaria? La medicina alternativa es primero que todo, un enfoque, o sea, una manera de mirar una determinada situación en relación con salud. Es un enfoque no convencional. Y la diferencia es que la medicina alternativa se usa en lugar de la medicina convencional. Entonces, son las terapias o actividades en el que le dicen al paciente, vea, hágase esto y deje de hacer lo que está haciendo en relación con medicamentos y lo que nosotros enviamos. Es una forma de hacerlo. Esto no lo hace el Reiki. Y eso hay que tenerlo presente. Entonces, esa es la medicina alternativa. Ahora, ¿qué es la medicina complementaria? La medicina complementaria nos está dando técnicas de terapia, técnicas terapéuticas que se asocian o se integran a la medicina convencional, no riñen con la medicina que nosotros hacemos, con la alopática, sino que es un complemento para esos tratamientos que estamos haciendo. Y entonces, la característica es que se puede dar y se da en combinación con la medicina convencional, en combinación con esa medicina convencional. Por eso es pues tan importante y por eso el Reiki me parece a mí que es tan especial, porque lo podemos hacer en conjunto.
En conjunto, digo yo, es proponerlo al mismo tiempo que estamos proponiendo tratamientos con el enfoque de la farmacopea de Occidente. Pues eso es muy bueno para nosotros, al menos, y es lo que queremos destacar del Reiki. La medicina complementaria, pues tiene muchas aristas y se puede utilizar desde muchos otros puntos de vista. Bien, hasta aquí entonces la parte de lo que es medicina tradicional y lo que es medicina alternativa y complementaria. Quiero hablarles un poco de lo que es proceso de envejecimiento, porque pues esta es una charla en la que vamos a relacionar el envejecimiento con el Reiki y los beneficios que pueda tener el Reiki en el envejecimiento. Entonces, lo primero que hay que decir es que sí se producen algunos cambios que son normales en el proceso de envejecimiento como parte del ciclo de vida. Primer punto importante, el envejecimiento es parte del ciclo de vida, no es una anormalidad. Es tan normal como ser niño, como ser adolescente, como ser joven o como ser adulto. Y hay que tener en cuenta esos cambios. Pero aquí es donde vienen a complicarse un poco las cosas. Sí hay algunos cambios que pueden determinar algo de deterioro en algunos órganos. Por ejemplo, puede disminuir la reserva funcional del riñón, pero eso no quiere decir que el riñón funcione mal. No tiene por qué funcionar mal. Y lo mismo pasa con todos los otros órganos del cuerpo. No funcionan mal, tienen cambios. Y por esta razón, aquí viene el segundo punto importante. No podemos normalizar alteraciones que son realmente patológicas. ¿A qué me refiero? El dolor, por ejemplo. Dolor en articulaciones que a veces puede ser frecuente en personas de edad. Eso no es normal. Eso es una enfermedad. Alguna de las enfermedades articulares puede tener esa persona. Pérdida de la memoria. Eso no es normal. Si hay algunos cambios en los cuales se presentan olvidos leves. Pero olvidos leves, ¿qué son? ¿Dónde dejé las llaves? Ah, sí. Olvidos leves, ¿qué son? Ve dónde dejé estos pesitos que tenía. Ah, sí, voy y lo encuentro. O sea, recupero lo que digo que de pronto he perdido. Pero cuando una persona, una señora, por ejemplo, que ha hecho de comer toda la vida, empieza a olvidársele que dejó la estufa prendida con alimentos, allí se le queman. Eso no es normal. Eso no es un olvido normal de la vejez. Es cosas que hay que tener en cuenta. Cambios en el sueño. Hay algunos cambios que son normales. Puede disminuir el tiempo de sueño, por ejemplo, el tiempo total. Si cuando estamos jóvenes dormimos 8 horas, cuando estamos viejos podemos dormir 5 horas, podemos dormir 4 horas, algunos. Y si no hay cansancio al día siguiente, quiere decir que el tiempo utilizado para dormir es adecuado. Entonces es un cambio normal. Si hay cansancio no es normal. Entonces, esas son cosas importantes que hay que tener en cuenta. Ahora sí, vamos entrando un poco más en materia. Reiki y envejecimiento. Hay quienes dicen que el Reiki nos hace más jóvenes. Pues es posible. Si miramos desde el punto de vista de la energía, el envejecimiento como un proceso en el cual hay algunos cortocircuitos, pues restaurarlo es una posibilidad. Eso todavía no está realmente comprobado desde el punto de vista científico, por lo menos pues no se ha visto publicado en este momento de pronto sí. Miremoslo un poco desde una parte más simple. Sabemos que el Reiki
mejora en relación a las personas en relación con el estrés. Sabemos que mejora en relación con los dolores. Sabemos que mejora actividades mentales. Sabemos que mejora en relación con depresión y esta clase de cosas. Mm, sí hay comprobación de ello. Hay estudios en diferentes universidades de Estados Unidos en donde se ha comprobado esta clase de cosas aquí en Latinoamérica también, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero entonces resulta que hay una cosa de la que yo me he dado cuenta, y es que en realidad el proceso normal de envejecimiento, el proceso normal, parece ser que el Reiki no lo modificara. Doy un ejemplo. Sabemos que el Reiki mejora el proceso de sueño, pero cuando le hacemos Reiki a una persona anciana que ha disminuido el tiempo de sueño, por ejemplo, y es parte de su proceso funcional y fisiológico, eso no cambia. Y la razón por la cual no cambia, no la conozco, no sé. ¿Debería cambiar? Me parece que sí. Tiene que ver el que una persona quiera o no quiera hacerlo. No me refiero al terapeuta, sino a quien recibe Reiki, pues es posible, yo no sé, allí hay una cuestión de libre albedrío, no tengo idea, pero son cosas que se pueden ir investigando. A mí me han surgido muchas preguntas en relación con Reiki y los procesos fisiológicos, que pues precisamente tratando de contestar algunas de ellas es por lo que hemos hecho un protocolo de investigación que ahora les mostramos. Pero entonces, esas son cosas que hay que ir mirando, esas son cosas que hay que ver desde ese punto de vista un poco más científico occidental. Y hago la salvedad porque yo sé que en Oriente, aunque se utiliza el mismo método científico, la conciencia de la gente es un poco distinta en relación con estas terapias. Siguiente. Entonces, teniendo en cuenta que es tan importante la medicina tradicional en el mundo, no solamente entre nosotros en Latinoamérica, sino en el mundo entero, perdón. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, desde la década del 2010, un poquito antes, empezó a trabajar en organizar un poco estas terapias tradicionales para que se puedan acceder al público a través de los servicios de salud. Entonces, eso es esta diapositiva. Les estoy mostrando las estrategias de la OMS. Señálalas, por favor, Estefano. Las estrategias de OMS que ustedes las pueden bajar por internet cuando quieran y lo que se relaciona en estos reportes de medicina tradicional, el otro es el de la OMS. Eso, este es el de la OMS. Y a través de este documento de la OMS, en los diferentes países que hacen parte de la organización, se ha tratado también de organizar y de emplear estrategias para introducir la medicina tradicional dentro de esos sistemas de salud. Entonces ahí está el ejemplo, que es el nuestro aquí en Colombia, que hay una institución que se llama el SENA, Servicio Nacional de Aprendizaje, y a través de ese Servicio Nacional de Aprendizaje y del Ministerio de Salud, pues entonces se dictaron unos lineamientos para articular las medicinas
y terapias alternativas y complementarias en lo que es pues, nuestro sistema de salud, que es la imagen del centro que les estamos mostrando. Siguiente, por favor. Como les decía, a medida que ha ido avanzando el tiempo y más en estos últimos años, se ha tratado de experimentar y y demostrar la experiencia a través del método estadístico y a través de métodos científicos en lo que se relaciona con el Reiki como cualquier terapia que realmente sirve. Les voy a mostrar algunos de los trabajos y de los protocolos que se han hecho. Hay una característica que hay que tener en cuenta y es que la mayoría de los trabajos nos los dan con variables cualitativas. O sea, ¿se le quitó el dolor, sí o no, por ejemplo? Eso es una variable cualitativa. El dolor disminuyó mucho, poquito, nada. Esos son variables cualitativas. Nuestra medicina occidental es una medicina muy positivista y en general quiere números, quiere que le muestren números para entender lo que ocurre con las cosas. Y eso se puede hacer y se puede hacer con el Reiki. Pero entonces, en general, la mayoría de los trabajos que se hacen son de tipo cualitativo. Mm, por ejemplo, este trabajo que estamos mostrando aquí que habla de los efectos del el Reiki sobre el dolor y la ansiedad en personas adultas. Qué nos da como resultado? Nos da como resultado que el dolor que está relacionado con el cáncer, que está relacionado con el cáncer, sí tiene una disminución, es una disminución, oigan el término, estadísticamente significativa. Eso es lo que quiere decir esa P y ese numerito que hay ahí. Mostrémoslo, por favor, Estefano. Esto, esta P y este numerito quiere decir que cuando vemos estos números y esos números están por debajo de 0,5, quiere decir que la relación entre la intervención y la variable es significativa. Entonces, es el número pues, que está pidiendo el número que pide la medicina occidental. Entonces, sirve para mejorar el dolor oncológico. Siguiente. Y recuerden ustedes que en las personas ancianas, pues hay más aparición de alteraciones como el cáncer y dolor relacionado con el cáncer. Entonces, miren, allí sirve el Reiki como complemento a las terapias que se hacen con, desde el punto de vista de la medicina occidental. En este otro estudio, entonces, se estaba tratando de hacer una definición del Reiki relacionada con la práctica de las enfermeras. Ahora, tengo que aclarar que también la mayoría de los trabajos que se han hecho en relación con Reiki lo han hecho las enfermeras, los han hecho las enfermeras. Y eso es pues bien importante. Siguiente. Seguimos tratando de comprobar lo que hemos dicho que el Reiki hace. El Reiki disminuye el estrés. Entonces, miren, sí, el Reiki disminuye el estrés. Aquí hay un grupo de 42 cuidadores. Ustedes saben que cuidar a una persona enferma y sobre todo una persona enferma de cáncer es muy difícil y produce estrés en las personas que lo están haciendo, estrés en las personas que cuidan a las personas con cáncer. Entonces, miren qué interesante este trabajo.
Fueron 42 cuidadores que entraron en el protocolo para mirar si había disminución del estrés y entonces se divide. Hay una parte del grupo a la que se le hace Reiki y hay otra parte del grupo a la que no, a la que se le hace una simulación de Reiki. O sea, no se le hace Reiki realmente. Y miren ustedes cómo en las personas que tienen Reiki simulado, señalémoslo por favor, Estefano, las que tienen Reiki simulado, miren ustedes lo que les decía ahora, la P y el numerito. La P está por encima de 0,05. O sea que a esas personas no les disminuyó el estrés, no les disminuyó el estrés. Eso es estadísticamente comprobado, así con ese numerito. Y miren ustedes abajo de las personas, mmm, bueno, para mirar, les midieron el cortisol, que el cortisol es como una hormona que se eleva cuando hay estrés. Entonces, en las personas que tenían disminución del nivel de cortisol o niveles de cortisol normales, fueron aquellas a las que les habían hecho Reiki. O sea, el Reiki a través de una comprobación de laboratorio sirve para el estrés. Por lo menos las hormonas que se elevan cuando hay estrés, cuando se hace Reiki, no se elevan. ¿Sí? Siguiente. Igual, seguimos con el estrés y el Reiki. Mm, Aquí ya se agrega dentro del protocolo el tiempo en el cual se hace el Reiki. Fueron 20 semanas de auto-Reiki. Y ese auto-Reiki realizado 2 veces por semana. 2 veces por semana. En ese orden de ideas, estamos viendo cómo a las personas que se hacen autorreiki, van a disminuir ese estrés, ese estrés haciendo autorreiki. Entonces, vamos comprobando cosas que nos han dicho cuando hemos hecho los cursos de Reiki, que miren, sirve para esto. Listo, sí, lo vemos, lo sentimos, lo palpamos, pero a esta comunidad científica, a esta comunidad de la medicina occidental, que hay que mostrarle estas cosas así como con comprobación, se les está mostrando. Y eso es muy bueno, siguiendo. Este trabajo de Reiki es muy interesante. Es, habla de la efectividad del Reiki a gran escala, mirando, mirando y midiendo algunos parámetros fisiológicos y psicológicos en relación con la salud. Entonces, ellos miraron cómo, cómo era el efecto del Reiki en relación con el estrés, en relación con la tensión arterial, en relación con la frecuencia cardíaca de algunas personas pues con enfermedades en general. Y lo que encontraron es que tenían un cambio en esos parámetros. O sea, cuando había una gran efectividad del Reiki, inclusive con una sola sesión, sin necesidad de tratamientos continuados y tratamientos largos. No quiere decir que no se puedan hacer, pues claro que se pueden hacer y depende de las necesidades de las personas, pero con una sola sesión estaban cambiando. Y miren, ahí está la P. La P es realmente menor de 0,05 y pues mayor de 0,0001.
Mm, es muy bueno, es significativo el cambio. Siguiente. En este estudio, que es un estudio cualitativo, volvemos a lo mismo que les decía hace un momento, lo que se hizo fue coger personas mayores. Este sí es de viejos, porque es que de viejos realmente muy poquito, pero este es de viejos y se encuentra como personas que tienen dolor crónico no oncológico, o sea, no relacionado con cáncer, un grupo aparentemente pequeño, pero pues de todas formas es comprobable, hacen cambios en ese dolor, disminuye el dolor. Solamente a uno se le exacerbó en un momento determinado, pero eso fue con la primera sesión, pero después ya siguió normal, no hubo ningún problema. Entonces, recuerden ustedes lo que nos han dicho en Reiki. Pues resulta que en algunas ocasiones, cuando empezamos una terapia, encontramos que algunos síntomas se exacerban. ¿Y qué es lo que está pasando? Que el cuerpo está depurando, que el cuerpo se está sanando, que el cuerpo está botando toxinas. Eso es lo que implica que algunos síntomas se exacerben. Y no quiere decir por eso que vayamos a dejar de hacer la terapia con Reiki siguiente. Aquí igual, este es en personas ancianas, se buscó mirar cuáles eran los efectos del Reiki en ansiedad, depresión, dolor y otros factores psicológicos. Perdón, factores fisiológicos y psicológicos. En este trabajo hay que decir que no hubo variación en lo relacionado con tensión arterial, no hipertensión, tensión arterial y con frecuencia cardíaca. Pero entonces, la cuestión es que esos parámetros estaban normales. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el Reiki es inocuo, o sea, no modifica lo que está normal, lo que es adecuado, lo que tiene que ser en el organismo, sino que lo mantiene. Siguiente. Y este es un trabajo que para nosotros fue muy interesante, que fueran modelos animales, porque es que es de allí de donde nosotros sacamos nuestro protocolo. Resulta que se cogieron unos ratoncitos y a unos les hacían Reiki y a otros les ponían unos guantes. O sea, en la cajita donde los tenían, cuando iban a hacer el Reiki metían las manos y así les hacían el Reiki. Y a los que no, les metían unos guantes inflados y los metían con un palo y así les simulaban el Reiki. Entonces, resulta que estos animalitos los que hacían Reiki empezaron a modificar parámetros sanguíneos, como por ejemplo los monocitos, los neutrófilos y los linfocitos, que no, pues esos no mostraron cambios significativos, pero sí otros como las plaquetas, por ejemplo. Y además de eso, la actividad citotóxica, o sea, la actividad que hace que las células que nos defienden en el cuerpo puedan producir esa defensa adecuadamente, aumentó. Y también en este mismo estudio se midieron unos parámetros, unas variables de tipo cuantitativo relacionadas con compuestos en la sangre que se relacionan con inflamación, que algunos de ellos los vamos a medir nosotros. Ahora les explica Estefano que disminuyeron. Entonces, pues es muy interesante porque se ve que sí sirve o sea, lo que nosotros visualizamos y vemos en las personas que sonríe cuando le hacemos Reiki, que dice me siento muy bien, que dice esto es espectacular, todas esas cosas las vamos midiendo y mirando con estos
con estos parámetros de alguna manera, nos aproximamos a ello. Entonces lo vamos comprobando. Entonces, obviamente, el Reiki sirve pues, para, sabemos que para todas las edades. Hablando de viejos específicamente, podemos modificar aquello que no es normal dentro del envejecimiento. Podemos disminuir el dolor, disminuir el estrés, podemos mejorar las actividades cognitivas, como por ejemplo lo relacionado con la memoria. Y hay por ahí también un estudio, yo no lo he leído muy bien, pero es muy interesante porque habla de el Reiki con enfermedad de Alzheimer, con demencias. Lo único que se encontró allí es que mejoraba la calidad de vida del paciente. Y eso es muy importante. En el envejecimiento, mejorar la calidad de vida es una de las metas que nosotros los geriatras tenemos en relación con el paciente. En ese orden de ideas tenemos entonces que definitivamente el Reiki como complemento a lo que hacemos en la medicina occidental es una herramienta fantástica que nos ayuda a los médicos a eso, a darle mejor calidad de vida a los pacientes. Nos ayuda a que nosotros también tengamos una mejor calidad de vida y un menor efecto de frustración. ¿Por qué lo digo? Les voy a contar un poco por qué yo hice, por qué hice Reiki, por qué me hice maestro de Reiki, porque resulta que en muchos pacientes llegaba el momento en que la medicina convencional decía, bueno, hasta aquí llegamos, de aquí para allá es manejo paliativo y realmente poco podemos hacer. Pero entonces yo decía, algo hay que hacer, algo se puede hacer y encontrar el Reiki es una forma de no frustrarse porque sabe uno que está haciendo un bien al paciente, porque sabe que le está mejorando la calidad de vida, porque sabe que con el Reiki inclusive puede estar mejorando la patología que pueda tener. Y entonces así es muy diferente. Creo que en relación con lo de viejos, esto es todo lo que teníamos para decir en este momento. Seguimos entonces para mostrarles el protocolo que también está relacionado con viejos, porque es un protocolo que vamos a hacer en en un ancianato. Sigue, Estefan. Hola, muy buenas tardes. Eh, a continuación les vamos a hablar acerca de un protocolo de investigación muy innovador que no solamente tiene en cuenta variables cualitativas, sino que tiene variables cuantitativas, especialmente porque en el área de la salud es importante visibilizar eso y darle un poco más de peso. En este orden de ideas, nuestro proyecto se denomina así, efectos del Reiki sobre algunos parámetros inmunológicos, inflamatorios, hematológicos y calidad de vida en población adulta mayor, institucionalizada en Jamundí, Colombia, 2022, que es precisamente en relación a lo que estamos hablando el día de hoy, la persona mayor, y que por supuesto hay muy pocos estudios sobre esto. Listo. Aquí en este estudio están colaborando diferentes personas. Nuestro investigador principal es el doctor Francisco Tamayo, el cual ya lo conocen. Está la doctora Liliana Villegas, que ella es epidemióloga y médica familiar. La doctora Alejandra Vargas, que ella es médica familiar. La doctora Mónica Patiño, ella es médica, especialista en medicina interna y subespecialista en medicina crítica y cuidado intensivo. La doctora Mili Solarte, que ella es especialista en medicina interna y subespecialista en oncología clínica. La doctora Jennifer Triviño, que es especialista en pediatría. La doctora Estela Urminola, que ella es médica familiar y actual directora del programa de especialización en medicina familiar. Y mi persona.
Este es un trabajo que está vinculado con la Pontificia Universidad Javeriana. Entonces vamos a ir desglosando un poco más acerca de lo que contiene este protocolo de investigación. Primero nos vamos a plantear el problema y cómo vamos a justificar ese proyecto. Ya hemos venido trabajando un poco de esos conceptos y definiciones que estaba dando el doctor Tamayo acerca de la medicina complementaria, que es utilizada por un porcentaje importante de la población. Pero a veces se crean limitantes de carácter cultural y económica. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando no se tienen en cuenta en nuestro sistema de salud, pues las personas se ven un poco limitadas para acceder al mismo. En vista de esto, se han creado diferentes documentos, diferentes pronunciamientos de entes gubernamentales y también organismos internacionales. ¿Qué es lo que buscan? Encontrar soluciones que generen una visión más amplia respecto al mejoramiento de la salud y la autonomía de los pacientes. ¿Esto con qué fin? Pues primero acortar esa brecha de conocimiento que hay alrededor de todas estas prácticas, que como lo hemos venido mencionando, a veces es complejo de alguna manera incluirlas al sistema de salud porque no se han hecho los estudios suficientes que generen la seguridad, que generen la eficacia para poder utilizarlos. Y la justificación, por supuesto, de este proyecto es explorar precisamente la terapia Reiki como parte del manejo complementario en las patologías de base. Esto genera diferentes perspectivas culturales, interculturales, de atención integrada a las personas y a la comunidad. Van a tener eh, variables de integración, de innovación, de autogestión en los servicios de salud y de promoción en la salud, que muchas veces es lo que precisamente hacemos los profesionales de la salud y los reikistas cuando le decimos a la persona que también sea partícipe de su proceso de salud, enfermedad, que no sea solamente un sujeto pasivo, sino que también sea un sujeto activo, que es importantísimo. Entonces, ¿cuál es nuestra pregunta de investigación? ¿Hay alguna modificación en algunos parámetros inmunológicos, inflamatorios, hematológicos y calidad de vida con la terapia complementaria de Reiki en la persona adulta mayor? ¿Y cuál es nuestra hipótesis? Pues que la terapia de Reiki produce efectos benéficos sobre algunos parámetros inmunológicos, inflamatorios y hematológicos y en calidad de vida en el adulto mayor. Y para eso nos vamos a ir haciendo un método científico para dar respuesta a estos interrogantes. Primero, nuestro objetivo de investigación es identificar precisamente los efectos del Reiki sobre esos parámetros inmunológicos, inflamatorios y hematológicos. ¿Cuáles son? Específicamente nosotros escogimos unos en base a algunos estudios y otros que observamos que sería importante incluirlos. Por ejemplo, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral alfa, PCR, BCG, plaquetas, linfocitos y monocitos. En términos sencillos, son moléculas que tienen que ver con el estrés, con la inflamación. En algunas personas que tienen determinadas patologías, estas sustancias químicas se pueden elevar en relación a esa inflamación. Y también, como mencionaba el doctor Tamayo al inicio, en la persona adulta mayor ya de por sí hay un ambiente inflamatorio, que más adelante vamos a hablar un poco de eso, que algunos parámetros, por ejemplo, comparados con adultos jóvenes, en el adulto mayor van a ser un poco más elevados. Y entonces, cuando hagamos terapia Reiki, pues lo que queremos ver es en qué varía esos parámetros o esas sustancias químicas. Y para eso vamos a utilizar diferentes pasos, que ahí siguen los objetivos específicos, identificar esos parámetros inmunológicos, inflamatorios y hematológicos. Y en calidad de vida, ¿qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar una escala ya validada internacionalmente, que precisamente con asesoría de uno de los psiquiatras de la universidad, que es la escala Codd-Wonka, vamos a implementar al inicio y al final durante el protocolo para mirar esa variabilidad en cuanto
a esa variable cualitativa, valga la redundancia. Como decía el doctor Tamayo, hay diferentes cambios y estímulos a lo largo de nuestra vida, tanto estímulos proinflamatorios como antiinflamatorios a los que nos vemos expuestos. Por ejemplo, alimentación, actividad física, cambios en la microbiota intestinal, todo eso conlleva una remodelación del sistema inmune, generando respuestas adaptativas a la derecha o desadaptativas a la izquierda. Inclusive aquí podemos meter al Reiki también como parte de los estímulos a los que se ve expuesto nuestro organismo. Entonces, dependiendo de aquellos estímulos, pues ya sea que nos van a conducir a una longevidad o a enfermedades. Y específicamente en la persona mayor. Ya hemos visto parte del marco teórico que habló el doctor Tamayo y hay muchos estudios cualitativos y otros de tipo cuantitativos que son muy escasos. En la literatura generalmente nos mencionan estos como los más relevantes, que promueven la relajación, ayudan en el manejo del dolor, la ansiedad, el estrés, promueve los estados de meditación, mejora el manejo o la higiene del sueño, fortalece el sistema inmunológico y también ayuda al bienestar. En este orden de ideas, estos beneficios pueden impactar de manera positiva en la persona, pero hay que ir un poquito más allá, porque sabemos que en la persona mayor pueden confluir diferentes enfermedades que incluso es complejo tratar. Y a veces nos quedamos cortos con la medicina convencional. Y entonces ahí es donde entra a entrar en juego el Reiki también como complemento a las mismas. Muchas ocasiones vemos que el objetivo de curación es cambiado por un objetivo de confort, por un objetivo de asistencia, de apoyo, de comprensión, y no por esto va a dejar de ser menos importante que la curación de la dolencia. Incluso esta enfermedad nos lleva a replantearnos muchas veces nuestra vida, nuestros actos, nuestros pensamientos, nuestras vivencias, y esto es muy complejo en todas las personas y especialmente también en la persona mayor o que está al final de la vida. Entonces, Reiki visto como una terapia complementaria, es decir, que no dista con la medicina convencional, pues nos va a abrir inmensas posibilidades de ayuda, no solo en la escucha, en el acompañamiento, sino también en la aplicación de la propia técnica. Entonces, ahí vemos que es algo muy positivo. Continuando con la metodología de nuestro estudio, va a ser un estudio de casos y controles. ¿Qué quiere decir esto? Que a algunas personas les vamos a hacer Reiki y a otras personas no les vamos a hacer Reiki para mirar esos cambios, si son estadísticamente significativos o no. El área de estudio va a ser geriatría, envejecimiento humano y vejez, y la población van a ser adultos mayores de 60 años y más, residentes en una fundación de cuidado crónico. Como en toda metodología, hay criterios de inclusión y criterios de exclusión. Los criterios de inclusión, pues van a ser esos residentes de 60 años y más en esta fundación, obviamente que tengan el consentimiento escrito dado por ellos o por la institución. Y en caso de que no cumplan ciertos criterios, y nosotros también planteamos unos criterios de inclusión, de exclusión, como lo son residentes que se encuentren hospitalizados, que hayan tomado antiinflamatorios en los últimos meses, que haya utilizado la terapia Reiki en los últimos 6 meses también, o residentes que tengan tratamiento de quimioterapias. A esos los vamos a excluir del estudio. ¿Y cuál va a ser nuestro tamaño de la muestra? Entonces, vamos a tomar, obviamente con un ya muestreo aleatorio, 20 adultos mayores de 60 años y más, residentes en esta fundación. ¿Y qué es lo que le vamos a hacer? Vamos de esos 20 a 8 personas o participantes, les vamos a realizar Reiki 3 veces por semana durante 60 días y aproximadamente 45 minutos por sesión. Indispensable que las personas que vayan a hacerle Reiki a las personas mayores residentes en esta fundación, pues tienen que estar certificadas como mínimo en nivel 3. Y la terapia, como en todo protocolo, va a estar estandarizada para que sea uniforme en su aplicación. La duración del estudio tiene 18 meses. Durante este estudio les vamos a tomar
muestras a los participantes, no solamente a los 8 casos, también a los 12 controles, es decir, a las personas que no les vamos a hacer este tipo de terapias. ¿Qué les vamos a tomar o qué examen de laboratorio? Los que mencionamos en nuestros objetivos, que son estas moléculas que tienen que ver con la inflamación, con el estrés y con algunas enfermedades. Mm, y también, por supuesto, les vamos a aplicar la encuesta o la escala Cobb-Wonka, que quiere decir que es nuestra variable cualitativa al inicio de los 60 días para mirar esos cambios. Entonces, hay diferentes variables, como en todo estudio, hay variables sociodemográficas, el sexo, la edad, el Reiki, la escolaridad, nuestras variables clínicas. Previamente al inicio del estudio, vamos a mirar la historia clínica, vamos a mirar qué enfermedades diagnosticadas tienen estos participantes, el número de medicamentos que toma y nuestras variables de resultado, las cuales vamos a comparar, son las que ya he mencionado. Nuestro plan de análisis, una vez terminado el estudio, todos estos datos van a estar digitados en una base Excel. Vamos a utilizar un programa estadístico, el SPSC versión 25. mm, y por supuesto, vamos a mirar esos cambios de los resultados, si son estadísticamente significativos o no. Y vamos a determinar que para eso pues tiene que haber una P menor a 0,05 con un intervalo de confianza del 95%. Este es nuestro cronograma. Y nuestro presupuesto incluye no solamente la parte de los laboratorios, que digamos que es el mayor costo, dado que el laboratorio va a ser un laboratorio certificado, ajeno a la universidad, ajeno a nosotros, tiene que ser un laboratorio independiente, nosotros no vamos a tener nada que ver con estos laboratorios, simplemente ellos se encargan de tomar la muestra y nos entregan los resultados, es decir, que ahí no puede haber ningún sesgo, por decirlo así. Y como estos laboratorios son moléculas y sustancias que generalmente no se toman en la población, a no ser que se hagan estudios, pues son mucha mayoritariamente costosos. También incluye los recursos físicos, los recursos humanos y imprevistos, para un total que nos da aproximadamente 96 millones de pesos colombianos o 23.000 dólares estadounidenses. Consideraciones éticas. Y como todo protocolo, pues tiene que ir ajustado y acorde a los principios éticos de la Declaración de Helsinki, que eso ya está estandarizado, tiene que tener su consentimiento informado, tiene que estar aprobado por el Comité de Ética. Y aquí hay algo muy bueno, que este protocolo ya fue aprobado por la institución donde se va a realizar, también fue aprobado por el Comité de Ética de la Universidad Javeriana, es decir, tiene la aprobación de ambos comités de ética. Y adicionalmente, ya está firmado por el decano de la Facultad de Salud de la Pontificia Universidad Javeriana, es decir, ya está el aval. Y los investigadores declaramos que no existe ningún conflicto diferente de interés relacionado. Aquí les mostramos nuestros anexos que tienen que ver con la recolección de datos sociodemográficos y clínicos que es necesario utilizar en todo protocolo, el control de las sesiones de Reiki, el cuestionario que vamos a utilizar de acuerdo con nuestra variable cualitativa y el consentimiento informado, ya sea por el adulto, es decir, por el participante o en su defecto que sea firmado por la institución. Nuestras referencias. Y muchas gracias a todos. De verdad para nosotros ha sido un gran honor estar el día de hoy con ustedes. De verdad nos alegra enormemente escucharlo, escuchar las demás conferencias y compartir este conocimiento. Y espero que podamos seguir creciendo juntos, que podamos seguir aprendiendo. Aquí les dejamos nuestros datos de contacto si tienen alguna pregunta, alguna duda, quieren expandir un poco más lo que hemos hablado el día de hoy. Aquí están nuestros correos y mi Instagram también. Muchísimas gracias a todos. Claro que todavía tenemos un poquito de tiempo, entonces si hay alguna pregunta, si hay algún comentario, bienvenido sea, por supuesto.
Sí, yo quiero comentar algo a todo el grupo y a ustedes también. Sé que es muy técnico para muchos de ustedes, pero para mí esto es una excelente prueba de que una universidad, estamos hablando de una universidad que es una institución que difícilmente permite esto, medicinas complementarias, meta las manos en podernos ayudar para poder tener las justificantes de lo que a veces nos piden que hagamos. Pero más allá del proceso de la investigación, es muy interesante todos los elementos que si ustedes extraen la información de para qué sirve el Reiki para ancianos, disminución de ansiedad, disminución de estrés, elevación de la calidad de vida, mejoramiento de las cifras de elementos sanguíneos o hemáticos en sangre. Si ustedes son hábiles en extraer información que nos acaban de dar los doctores, van a tener mucha información para poder complementar en realidad la práctica que ustedes hacen. Vamos a esperar los resultados que nos den, doctores, para, pues, para compartirlo entre todos nosotros. ¿Les parece bien? ¿Sí? ¿Cómo ven, doctores? Hay una, hay una cosa que no dije dentro de la charla y es la recomendación de algunos reikistas en relación con los manejos o los tratamientos para las personas ancianas. Algunos dicen que la primera sesión no debe ser una sesión larga como la que hacemos normalmente, sino un poquito más corta. Recomiendan más o menos unos 20 minutos y después de esa primera sesión, cuando ya hay una adaptación a la energía que llega del paciente, entonces sí se van aumentando los tiempos. Esa era una cosa importante que me faltaba por decir. Muy bien, chicos. Pues hay mucho que platicar ahora que tengamos ya las respuestas, pero yo sí, esto se me hace riquísimo, que no lo habíamos visto en otros lados. Por ejemplo, Manuel Ramos, que es uno de los que administra esta área de Probosi junto con su esposa, está trabajando precisamente el trabajo sobre ancianos y con ancianos en la zona de aquí que tiene Probosi y algunas otras áreas. Y está muy interesado Manuel en todos estos elementos de la ancianidad, de la vejez o de la gerontología. Y le decía yo, esto es muy significativo, Manuel, lo que nos está dando, lo que nos están dando de la Universidad Javeriana para trabajarlo, o para tenerlo presente. Y en realidad es una riqueza de información lo que nos están dando. Y bueno, déjenme entregar, porque ya se nos acaba el tiempo, ya está Rika Saruhaski aquí en el programa. Y bueno, les voy a hacer llegar este reconocimiento, doctores, uno para el doctor Tamayo, ¿sí? Y otro para el doctor Estefano, ¿sí? Que Muchísimas gracias. dice Muchas textualmente, gracias. certificado de participación a Francisco Tamayo y en su caso a Estefano, por haber impartido la conferencia internacional Beneficio del Reiki para las personas mayores, dentro de las actividades de la reunión anual de la organización realizada en la ciudad de Irapuato, Guanajuato, en México, a los 4 días del mes de diciembre del año en curso, y firma su servidor y el secretario de la organización. Y bueno, yo con todo gusto hubiera querido mandarles un cheque, pero bueno, pues les damos nuestras gracias y nuestro corazón por toda la enseñanza que nos dieron. ¿Alguien tiene alguna pregunta?